Rompe Putin de manera total. Y es que acaba de anunciar que un viejo tratado que se tenía desde el siglo XX, el cual hablaba sobre el tema de armas, algo similar a lo que se tenía igual entre China, Rusia y Estados Unidos, el cual era prácticamente un paso al desarme nuclear, pasos que solamente se dan del lado de Occidente, mientras que Estados Unidos pues no avanza ante esto. Finalmente, Putin decide romper con este acuerdo, este tratado de armas que se habría celebrado entre Moscú y la Unión Europea ha llegado a su final. Luego de que Europa, de manera reiterada, adoptara las sanciones económicas y también siguiera virtiendo recursos de manera importante con el envío incluso de efectivo y tanques a territorio ucraniano para darle todo a manos llenas a Zelensky. Putin les cobra la factura y se sale de este tratado. De esto y más nos va a platicar Gaby López. Gaby, ¿cómo estás? Buen día. El mayor temor de Estados Unidos y de la Unión Europea ha llegado. Rusia informó que tiene la intención de retirarse formalmente del Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, la famosa CFE, un acuerdo de transparencia militar que actualmente se encuentra suspendido, no cerrado, suspendido. El viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryakov, ha sido seleccionado por el propio presidente Vladimir Putin para supervisar el procedimiento en el Parlamento ruso. Prácticamente dentro de poco se anunciará la salida oficial de Rusia de este último tratado armamentístico. El nombramiento se reveló como parte de los anuncios regulares del Kremlin y obviamente sorprendió a muchas personas, porque Ryakov representará al gobierno en ambas cámaras del Parlamento con respecto al retiro de este tratado de armamento con Europa. Porque debemos recordar que finalmente Rusia tiene también suspendido otro tratado que es muy importante, el tratado nuclear contra Estados Unidos. Y al mismo tiempo, Estados Unidos dice que no le importa, que a él le da igual, porque existe una diferencia entre lo que presenta Rusia en el tratado y lo que revela Estados Unidos y al mismo tiempo esconde. Leonid Slutsky, el líder del Partido Nacionalista, dijo que un proyecto de ley sobre la retirada de Rusia del tratado podría presentarse esta misma semana. El tratado fue uno de los pilares del intento de desescalada de tensiones entre el bloque del Pacto de Varsovia y la OTAN durante los últimos días de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este fue firmado en 1990 y tan solo 23 años después es muy probable que este acuerdo se destruya, porque aquellos que firmaron este bloque del Pacto de Varsovia y la OTAN, aquellos que firmaron en ese entonces, rompieron todas y cada una de las líneas que se habían marcado en este tratado. Este fijó límites para el despliegue de fuerzas convencionales en el continente europeo y al mismo tiempo estableció varios mecanismos de transparencia, como inspecciones de verificación in situ. Y el detalle es que la Unión Europea escondió todo esto, porque como OTAN, como grupo armamentístico, cada uno de estos países puede usar los misiles del otro, puede usar las armas del otro. Ese es el detalle que le dio como respuesta Rusia a Estados Unidos de por qué no estaba de acuerdo con el tratado nuclear. Porque finalmente a Rusia lo limitaron con cierta cantidad de armas nucleares y Estados Unidos se supone que tendría la misma cantidad que Rusia. Pero lo que no se especificó y que más adelante se modernizó en la OTAN fue el hecho de que si Rusia dice que tiene 2.000 ojivas nucleares y Estados Unidos dice que tiene 1.500, la diferencia es que Estados Unidos, al ser miembro de la OTAN, puede utilizar las 800 ojivas nucleares que tiene el Reino Unido, otras 700 que tiene Francia y así sucesivamente.
Los países de la Unión Europea, miembros de la OTAN que tienen ojivas nucleares, pueden ser utilizadas por Estados Unidos al ser miembros de la OTAN. Y esto no estaba en el contrato en sus inicios. Moscú se ha quejado durante mucho tiempo de que la expansión del bloque militar liderado por Estados Unidos, o sea la OTAN, que incluyó de hecho la adhesión de exmiembros del Pacto de Varsovia, estaban socavando este mismo tratado. En el 2007, Rusia anunció una suspensión parcial de este tratado con la Unión Europea, alegando que los nuevos miembros de la OTAN no sometieron sus fuerzas militares a los límites especificados en este tratado. Moscú se retiró por completo de los mecanismos en el 2015. Diciendo que no veía ningún propósito en la participación continua si la Unión Europea no cumple con los tratados. Rusia ha sido empujado, Rusia ha sido orillado a esta, llamémoslo, situación, diciendo que no veían ningún propósito en la participación continua de este tratado, sobre todo si la Unión Europea no estaba cumpliendo con el mismo, que no tenía ni la más mínima intención de salvaguardar la integridad tanto de Rusia como de la propia Unión Europea y de cumplir los acuerdos, no hay más. En febrero, Rusia también suspendió su participación en New START, el último acuerdo bilateral de reducción de armas nucleares con Estados Unidos. El gobierno ruso acusó a Washington de utilizar al ejército ucraniano como una fuerza indirecta para atacar aeródromos que albergan bombarderos rusos de largo alcance, con capacidad nuclear, y de también bloquear las inspecciones rusas de las instalaciones nucleares estadounidenses. Tampoco estaba cumpliendo los acuerdos. Rusia tenía que investigar que Estados Unidos cumpliera con este último acuerdo, sobre todo cuando ya existía cierta fricción entre ambos, pero todo inició prácticamente con el gobierno de Biden. Estados Unidos se retiró previamente de varios otros tratados con Rusia que tenían como objetivo garantizar la estabilidad estratégica. Así que Rusia no es el único que se ha salido de los tratados. En el 2002, el presidente George W. Bush sacó a su país del Tratado de Misiles Antibalísticos, con la excusa de que Estados Unidos necesitaba un sistema de defensa nacional para defenderse de los estados rebeldes. Pero debemos recordar que el único que se ha dedicado a invadir estados rebeldes es el propio Estados Unidos. Nadie le toma atención a este país a menos que Estados Unidos envíe sus tropas y sus militares a invadir otras naciones. La administración de Donald Trump puso fin al Tratado de Cielos Abiertos. En este permitía a los participantes realizar vigilancias aéreas de militares extranjeros. También abandonó el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. En este se prohibía ciertos tipos de misiles terrestres considerados como un riesgo de conflicto nuclear no intencional. Lamentablemente, las cosas entre Rusia y Estados Unidos ya estaban mal desde hace mucho tiempo. Y mientras la OTAN quiera seguir expandiéndose hasta intentar invadir el territorio ruso, algo que no va a permitir Vladimir Putin, esto no va a acabar. La guerra entre Ucrania y Rusia es solo un medio para un fin. El fin que quiere Estados Unidos es destruir a Rusia. Pero como Rusia no tiene ni la más mínima intención de enfrentarse a Estados Unidos, no por temor, sino porque sabe lo que le podría pasar al mundo en el dado caso de que se llegue a una tercera guerra mundial. Porque no es lo mismo, no son las mismas armas utilizadas hace muchos años, cuando se realizó la Segunda Guerra Mundial, a la cual, cabe recalcar, la mayoría de las personas reconocen al ejército de Rusia como el que habría liberado al mundo de los nazis, mientras Estados Unidos quiere robarse la fama y decir no, fue Occidente, fuimos nosotros quienes detuvimos a los nazis. Pero quienes en este momento los están patrocinando, sí son ellos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.